tardes. El día de hoy vamos a hablar de las leyes de Newton, que son tres, las leyes de movimiento, y además vamos a hablar de la ley de gravitación universal. Entonces, vamos a hablar de la ley de inercia, de la ley de fuerza y de la ley de acción y reacción, además como la ley de gravitación universal. Bueno, empecemos por la ley de inercia. Primero, pues tendríamos que definir lo que es la inercia. ¿Qué es la inercia? Pues la inercia la podríamos definir como la resistencia al movimiento. Es decir, cuando un cuerpo no se mueve porque tiene mucha inercia. Es decir, tiene mucha tendencia a permanecer en su estado de movimiento o a permanecer en su estado de movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué me refiero con permanecer en su estado de movimiento? A permanecer en reposo. Es decir, puede ser que este cuerpo tenga dos cosas. Que tenga resistencia al movimiento porque tiene un estado de reposo, o también puede ser que tenga resistencia al movimiento porque ese cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, bueno, la ley de inercia, ¿qué nos dice? La ley de inercia nos dice que un cuerpo va a permanecer en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza cambie el estado de movimiento. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La primera, el estado de movimiento del cuerpo. Y la segunda, el movimiento del cuerpo. Entonces, si nosotros nos preguntáramos por qué un cuerpo se mueve, pues la respuesta es porque a este cuerpo se le aplicó una fuerza. Sin embargo, no necesariamente el aplicar una fuerza a un cuerpo, va a provocar su movimiento. Esta fuerza tiene que ser tal que venza la inercia, que rompa ese estado de reposo o ese estado de movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que tenemos un cuerpo con mucha masa. Si tenemos un cuerpo con mucha masa y le aplico una fuerza, posiblemente el cuerpo no se mueva. Entonces diremos, oye, pues si le estamos aplicando una fuerza, ¿por qué no se mueve el cuerpo? Ah, pues porque esta fuerza no es tal que mueve el cuerpo, que cambia el estado de movimiento del cuerpo. Entonces aquí hay dos cosas interesantes, la inercia y la fuerza. La inercia es la tendencia de los cuerpos a mantenerse en su estado de movimiento, ya sea reposo o ya sea movimiento rectilíneo uniforme. Y la fuerza es una acción que produce movimiento. Entonces tenemos dos definiciones. Inercia, la tendencia de los cuerpos a permanecer en su estado de movimiento. Y fuerza, que es una acción que produce movimiento. Entonces, regresemos a hablar de la inercia. Pensemos en el cuerpo de estas dos formas. Pensemos que un cuerpo, ya sea que esté en reposo o ya sea que esté en movimiento rectilíneo uniforme, en cualquiera de estas dos situaciones tenemos un cuerpo. Pensemos en la primera situación. Pensemos en que un cuerpo tiene un estado de movimiento de reposo. ¿Qué quiere decir un estado de movimiento de reposo? Pues que el cuerpo no está cambiando su posición. Es decir, la distancia a la que tú estás midiendo el cuerpo es la misma siempre. Y solamente está transcurriendo el tiempo. Entonces ahí lo que podríamos ver es una gráfica de tendencia lineal que es horizontal al eje X, es decir, es paralela al eje horizontal, perdón. Entonces, supongamos que tenemos un cuerpo en estado de reposo. Si tenemos un cuerpo en estado de reposo, la velocidad de este cuerpo es 0. Y la velocidad es 0 porque no se mueve, porque no cambia su distancia, por eso la velocidad del cuerpo es 0. Entonces, pensemos el cuerpo en estado de reposo, es decir, pensemos el cuerpo con velocidad igual a 0. Ahora, apliquémosle una fuerza a este cuerpo. Si le aplicamos una fuerza capaz de vencer ese estado de movimiento, lo que vamos a hacer es que le vamos a provocar un movimiento al cuerpo. O sea, que el cuerpo está en reposo. Yo le aplico una fuerza al cuerpo y entonces este cuerpo pasa del estado de reposo ahora a tener un estado diferente del reposo. Es decir, que la velocidad del cuerpo cambia. O sea, teníamos al inicio un cuerpo en reposo con velocidad inicial 0. Le aplicamos una fuerza y entonces el cuerpo cambia su velocidad. Ahora su velocidad fue diferente de 0. Entonces, cambia
su velocidad. Como el cuerpo cambia su velocidad, entonces lo que tenemos es una aceleración. Es decir, que si el cuerpo está en reposo y le aplico una fuerza, este cambia su estado de movimiento y ahora tiene velocidad. Ahora tiene velocidad, por lo tanto, de velocidad inicial 0 a una velocidad final diferente de 0, tenemos que hay un cambio de velocidad a través del tiempo, por lo tanto, tenemos que el cuerpo se acelera. Ahora pensemos en el segundo caso. Pensemos en el segundo caso donde el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme. Si el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo es su velocidad? Es decir, tenemos una línea recta que tiene una tendencia creciente o que tiene una tendencia decreciente en un plano cartesiano, donde tenemos graficados en el eje vertical la distancia y en el eje horizontal el tiempo. Es decir, distancia contra tiempo, tenemos una línea recta creciente o tenemos una línea recta decreciente, lo que nos da un movimiento rectilíneo uniforme. Esto como repaso de lo que ya habíamos visto. Entonces, tenemos un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, su velocidad es constante. ¿Va? Si su velocidad es constante, entonces el cuerpo se viene moviendo con velocidad constante. ¿Y qué pasa si le aplicamos una fuerza? Si le aplicamos una fuerza, cambiamos el estado de movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque venías con una velocidad constante, le aplicas una fuerza y cambias ese estado de movimiento, entonces cambió tu velocidad. ¿Qué le pudo haber pasado a la velocidad? Pues pudo haber sido menor o pudo haber sido mayor, es decir, el cuerpo se pudo detener o el cuerpo pudo aumentar su velocidad. Entonces pueden pasar cualquiera de esas dos cosas. En cualquiera de estas dos cosas, en cualquiera de estas dos situaciones que pasen, la velocidad está cambiando. Es decir, que tú tienes un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante, y le aplicas una fuerza. Entonces ese cuerpo cambia su estado de movimiento. Su velocidad ya no fue constante. Su velocidad cambió de una velocidad inicial a una velocidad final en un lapso de tiempo. Por lo tanto, el cuerpo también tiene aceleración. Es decir, que si tenemos un cuerpo, ya sea en reposo o ya sea en movimiento rectilíneo uniforme, al aplicarle una fuerza vamos a cambiar el estado de movimiento, por lo tanto vamos a cambiar la velocidad. Es decir, aplicar una fuerza implica que el cuerpo se va a acelerar. Esto es lo más importante de la inercia. Tenemos un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Al aplicarle una fuerza, el cuerpo cambia su estado de movimiento, cambia su velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Entonces, ¿qué debemos grabarnos en la mente? Que tenemos un cuerpo con velocidad constante o en reposo. Aplicar una fuerza implica que el cuerpo se acelera. O sea, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo que esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme va a permanecer así hasta que se le aplique una fuerza tal que cambia su estado de movimiento. Y como extra, entonces, yo les estoy comentando que tenemos un cuerpo, si le aplicamos una fuerza, el cuerpo se acelera. Y esta es la primera ley de Newton. Pero entonces nos preguntamos, bueno, si el cuerpo se acelera, ¿cómo es la aceleración del cuerpo? Si el cuerpo se acelera, ¿cómo es su aceleración? ¿De qué depende la aceleración que tenga el cuerpo? Entonces, pensemos un momento. ¿De qué podrá depender la aceleración del cuerpo? ¿De qué podrá depender la aceleración del cuerpo? O sea, si yo tengo un cuerpo y le aplico una fuerza, ¿de qué depende la aceleración? Pues ya le acabo de dar al clavo en la primera. Pues la aceleración del cuerpo va a depender de la fuerza que le apliques. Sin embargo, la aceleración del cuerpo también va a depender de la masa del cuerpo. Es decir, que si tenemos un cuerpo con una masa muy grande, la aceleración esperaríamos que fuera muy pequeña. Y del lado contrario, o por el contrario, si tenemos un cuerpo y le aplicamos una fuerza muy grande, entonces el cuerpo va a tener una aceleración muy grande. Es decir, tenemos un resultado muy interesante que le está pasando al estado de movimiento del cuerpo. ¿Qué le está pasando a la aceleración? A la aceleración le está pasando algo muy interesante.
la aceleración del cuerpo, la aceleración le está pasando algo muy interesante. La aceleración del cuerpo depende de dos cosas. Depende de la fuerza que le apliquemos al cuerpo, pero también depende de la masa que le apliquemos, de la masa que el cuerpo tenga, de la masa del cuerpo. Es decir, la aceleración del cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le apliquemos e inversamente proporcional a la masa que tenga el mismo cuerpo. A ver, espérame, más despacio, más despacio. ¿Cómo que inversa y cómo que directamente proporcional? A ver, hablemos en palabras más concretas. Si tenemos un cuerpo y le aplicamos una fuerza, el cuerpo se va a acelerar, como ya lo habíamos mencionado en la primera ley de Newton. Entonces tenemos un cuerpo, le aplico una fuerza, el cuerpo se acelera. ¿Va? Va. ¿De qué depende la aceleración entonces de este cuerpo? Pues depende de la fuerza que le apliques. Es decir, si tú le aplicas mucha fuerza, vas a tener mucha aceleración. Por decir mucho desde un punto de vista muy ambiguo. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. Es decir, que la aceleración va directamente con la fuerza. ¿Y qué está sucediendo con la masa? Pues con la masa pasa lo contrario. Entre mayor masa, menor aceleración. Entre menor masa, mayor aceleración. Entonces la masa, la aceleración, está actuando de forma inversa con la masa. ¿Y eso cómo lo expresamos en una, valga la redundancia, expresión matemática? Pues lo expresamos de una manera muy sencilla. Si vamos a decir que algo es directo, lo vamos a escribir que es un múltiplo o que va a multiplicar si es directo. Y si es inverso, pues vamos a hacer la operación inversa multiplicar, que es dividir. Es decir, tenemos esta pequeña expresión. ¿Qué dice esta expresión? Pues esta expresión lo que nos dice es que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Pues es lo que nos acaba de decir la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton entonces reza: la aceleración que tenga un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y esto es lo que conocemos como la segunda ley de Newton, que es mejor conocida por esta ecuación o por su despeje, que es fuerza igual a masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es una unidad en el sistema internacional que se llama Newton. Entonces la fuerza la vamos a medir en newtons. Y esa fue la segunda ley de Newton, la ley de fuerza. Ahora pasemos a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Y como muchos han escuchado, que dice a toda acción corresponde una reacción. Sí, pero ¿eso qué significa? Bueno, eso lo que significa es, enunciada la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. A ver, ¿esto qué significa? A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. O sea, que si yo tengo una fuerza aquí y la topo con otra acá, esta fuerza va a reaccionar igual que esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2. Las aplico las fuerzas, entonces lo que me dice es que a una fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, de igual magnitud, pero en sentido contrario. Un ejemplo de esto puede ser nuestro propio peso. Recuerden que nuestro peso es una fuerza. El peso es la fuerza de atracción gravitacional que se ejerce sobre la masa de un cuerpo. Ojo, no se confundan. La masa y el peso no es lo mismo. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El peso es la fuerza que se le ejerce a esa masa. ¿Quién le ejerce la fuerza? Pues es una acción gravitacional que le ejerce la Tierra o el Sol o Marte o Júpiter, donde estemos trepados, ¿va? Entonces, tenemos el peso. Si nosotros nos levantamos, es más, estando aquí sentados, si yo estoy aquí sentado
¿Por qué no me voy al piso? ¿Por qué no me voy al centro de la Tierra? Pues porque estoy sentado en una silla. Entonces, mi masa de mi cuerpo es una cantidad que se le ejerce un peso. Al peso que se le ejerce a mi masa, pues es mi peso. Entonces ese peso va hacia abajo, porque la fuerza de acción gravitacional es hacia abajo. Entonces, se ejerce una fuerza hacia abajo, una fuerza de atracción gravitacional. Entonces, ¿yo por qué no me voy? Pues porque hay una silla. Entonces, ¿qué hace la silla? Pues la silla me está ejerciendo otra fuerza. ¿Para qué? Para detenerme, para quedarme en el estado en el que estoy. Entonces, yo aplico una fuerza, que es mi peso. La silla me aplica otra fuerza hacia arriba, que es la misma, pero en sentido contrario, debido a la tercera ley de Newton. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, mi peso va hacia abajo, la silla siente mi peso y entonces me aplica una fuerza, porque es una superficie, me aplica una fuerza en sentido contrario a mi peso. Por eso yo puedo estar sentado sin movimiento. Entonces aquí un resultado muy importante. Si yo sumo las fuerzas y las fuerzas son iguales, pero en sentido contrario, la suma de fuerzas va a ser cero, se anulan. ¿Por qué? Pues debido a la tercera ley de Newton. Entonces, las tres leyes de Newton, que son las leyes de movimiento, son las leyes más importantes de la física porque nos describen todo el mundo desde el punto de vista newtoniano. Entonces, regresemos. La primera ley de Newton es la ley de inercia. La ley de inercia que dice que todo cuerpo permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo uniforme hasta que se le aplique una fuerza que cambie su estado de movimiento. La segunda ley de Newton que dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, dice que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Estas son las tres leyes de movimiento de Newton. Y tenemos una más, que ya no es una ley de movimiento como tal, pero es la ley de gravitación universal. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Pues la ley de gravitación universal dice que si tenemos dos masas, una masa 1, una masa 2, separadas una distancia, tenemos dos masas separadas una distancia, entre estas dos masas va a haber una interacción gravitacional, es decir, habrá una fuerza gravitacional entre estas dos masas. La fuerza gravitacional siempre es una fuerza atractiva, es decir, la fuerza de gravedad siempre atrae, nunca repele. Ya después hablaremos de fuerzas de repulsión, como son las fuerzas de las cargas eléctricas. Pero la fuerza de acción gravitacional siempre es una fuerza atractiva. Entonces tenemos la fuerza de atracción gravitacional entre estas dos masas. ¿De qué depende esa fuerza? Pues depende primero del tamaño de la masa. Si tenemos masas muy grandes, la fuerza de atracción va a ser muy grande. Si tenemos masas pequeñas, la fuerza de atracción va a ser menor. ¿Y de qué más depende? Pues no es lo mismo que tengamos dos masas aquí, que tengamos una masa acá, o de este lado, o hasta acá. Entonces, también depende de la distancia que hay entre las masas. ¿Cómo será esa fuerza con respecto a la distancia? Pues con respecto a la distancia, la fuerza es menor. Es decir, entre más distancia, menor fuerza. ¿Y cómo es con respecto a la masa? Pues entre más masa, más fuerza. O sea, que la fuerza es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia que la separa. Enunciada de una forma correcta, la ley de gravitación universal de Newton dice que la fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, con una constante de proporcionalidad que es la constante G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, que mide 6.67 por 10 a la menos 11, por 10 a la 11, 6.67 por 10 a la 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Entonces, de nuevo, ¿qué dice la ley de gravitación universal? Que la fuerza de atracción entre dos cuerpos con masa es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
Esta fue la ley de gravitación universal y las 3 leyes de movimiento de Newton. Muchas gracias.